¿Se ve bien? Sí. Bueno, eh, la idea de esta clase es ver cómo resolver los ejercicios que van del 7 para abajo. El 8 es como van a ver que sale a partir del 7. O sea, yo voy a explicar el 7 bien a fondo. El 7 me parece un ejercicio súper conceptual, aunque tenga datos numéricos, pero bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, antes que nada, un repaso teórico rápido. Sí, perdón, lo subí recién en el grupo. No sé si les llegó, si les llegó a todos. Sí, a veces cuelgo y me olvido de subirlo, perdón. ¿Quieren que espere un poquito para que les llegue a todos? No sé. Ahí está. Gracias por compartirlo. Bueno. No sabía que se podían compartir archivos por ahí. Bueno, la idea es que yo voy a tener dos fuentes de corriente, digamos. Esto es un caso análogo a lo que era la capacitancia cuando tenía conductores y relacionábamos la carga con el potencial, ¿no? Bueno, esto lo vieron en la clase pasada con Pablo. O sea, si yo tengo dos espiras y hago circular corriente por una, el campo magnético que me genera esta corriente atraviesa la otra y digamos, o sea, este campo genera un flujo en la superficie encerrada por la espira, y por ley de Faraday me va a aparecer una FEM, ¿no? En la segunda espira, que en este caso es la de arriba. Entonces, la expresión para el flujo en la espira 2 es el campo producto escalar, el diferencial de superficie integrado en la superficie, encerrada por la curva. Y bueno, esto lo dio Pablo, y lo que hago es escribir a B como el rotor de A, y aplico el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes me dice que un rotor en superficie lo puedo escribir como el vector al que le estaba aplicando el rotor, como una integral de línea en la curva cerrada que encierra esa superficie. Y bueno, la expresión general para A es ya conocida. De hecho, esa clase la di yo. No sé si se acuerdan bien. Lo que hago es llevarla al caso de las espiras, donde tengo una corriente que circula, digamos, en una curva, ¿no? O sea, de una densidad volumétrica de corriente paso a la clásica corriente de la espira. Entonces reemplazo esto en la expresión del flujo y me queda
la integral de curva cerrada de toda esta expresión adentro de la integral de la otra curva. Y lo bueno es que todo este choclo de integrales, integral adentro de otra, es como un factor de proporcionalidad, digamos, entre el flujo en la espira 2 y la corriente 1. Y a todo este factor gigante lo llamo inductancia mutua, que es M21, ¿no? O sea, el flujo en la espira 2 es M21 por la corriente que yo hice circular en 1. Donde, bueno, M21 se expresa directamente así porque si hacen la cuenta van a ver que, bueno, primero el producto escalar es... Ahí me faltó un prima en el DL2. Perdón. El producto escalar es conmutativo y las integrales esas son intercambiables, o sea, sale todo... O sea, la idea no es en ninguno de los ejercicios hacer esta cuenta igual. La idea siempre va a ser plantear el flujo y encontrar la inductancia a través de una expresión que me quede cuando plantee el flujo. Ahora cuando veamos el ejercicio 7, se van a dar cuenta por dónde viene la mano. Bueno, tiene dos propiedades muy importantes, M. Primero que es algo geométrico, y bueno, ahí está el musero, que en este caso el medio que está encerrado por la espira es el vacío, así que va musero. O sea que depende, igual que la capacidad para electrostática, depende nada más de la geometría, de la relación entre de las posiciones y el medio. Y bueno, y lo que dije antes, como las puedo intercambiar, M21 es simétrico. M21 es igual a M12. Y esto quiere decir que si yo quiero hacer el cálculo al revés, o sea, yo supongamos que hago circular una corriente por la espira de arriba, y hago circular la misma corriente, el flujo que voy a obtener va a ser el mismo, pero es muy importante. Me parece que mi conexión está medio inestable. ¿Se está viendo bien esto? Ahora sí, pero te había dejado de escuchar un rato. Sí, se te cortó un poquito lo que dijiste justo recién. ¿Se cortó mucho tiempo? No, 5 segundos. Ah, bueno. Sí, no. No, lo que decía es que es muy importante esto que puse en negrita, porque el cálculo lo tengo que hacer una vez, nada más, ¿sí? Elijo cuál me conviene, y M12 es M21 es igual a M, ¿sí? Van a ver incluso que por ahí a veces les dan datos que no los van a terminar usando. Algún radio capaz, algo así. Bueno, entonces, en realidad, bueno, esto yo lo puse para mostrar que al revés daba lo mismo, pero tengo esta expresión que yo la llamé 5, que es el flujo en aspirados, es M, ahora lo llamo M, por I1. ¿No? Entonces, siguiendo de acá, ¿qué pasa si hago variar esa corriente I1 en el tiempo? Y bueno, el flujo va a variar de la misma forma, porque son proporcionales, M no depende del tiempo,
Y por ley de Faraday voy a tener una FEM en la espira 2. ¿Sí? Y además, cada vez que yo tengo una espira y varío la corriente, me genera una autoinducción, autoinductancia también se llama el coeficiente, que sería, si yo tengo, o sea, si yo agarro el flujo como un vector columna, φ1, φ2, o sea, tengo dos elementos, y eso es igual a la matriz M, M11, M12, M21, M22, es una matriz cuadrada de 2 por 2, por el vector de corrientes, y 1 y 2. Y los elementos de la diagonal serían los M11, M22, que esto se lo llama L. L1 y L2, en este caso. ¿Sí? Igual que el M, solamente va a depender de la geometría de la espira. ¿Sí? Bueno, entonces veamos este ejercicio que es muy raro porque da todos datos numéricos, pero salvo L, que lo tira así L, dice, bueno. Después vamos a ver igual una forma copada de encontrar cuál sería el L para este problema. Entonces, básicamente lo que tengo son dos solenoides con la misma cantidad de vueltas, uno muy grande, muy largo, y uno muy chiquito que está metido adentro. ¿Sí? Y hago circular una corriente por el grande, que la varío en el tiempo, o sea, pasa de 5 amperes a 1 ampere en 0,5 segundos. Entonces me pide hallar cómo es la corriente en el solenoide chiquitito. Entonces, yo acá lo dibujé, les doy la experiencia de lo que hubiese sido en el pizarrón con mi pulso. Pero bueno, me parece que se entiende. Entonces veo que, o sea, yo lo hago para un caso general. Después ustedes, para graficarlo, reemplacen por los datos y bueno, sería L, el largo del grande, A, el radio del grande, B, el radio del chico, y la corriente que hago variar I1 es la del grande, que por la forma que elegí darle sentido, me genera un campo magnético constante, como ya sabemos, para el solenoide, ¿no? Entonces, la forma de este campo es μ0 por n por la corriente dividido el largo, ¿no? Y como tengo la misma cantidad de vueltas, la llamo n a n1 y a n2, ¿sí? Porque los dos tienen la misma cantidad de vueltas. Bien, entonces ahora lo que hago es, este campo que generó la corriente roja, atraviesa el solenoide chiquito, ¿no? Que tiene todas las espiras azules. Entonces, lo que yo quiero hallar es el flujo de este campo a través del solenoide chiquitito. Entonces, esto es, lo que tengo que hacer es hallar el flujo en una de las superficies y multiplicarla por n, ¿no? O sea, sería esta parte de la integral. O sea, este es el campo
que lo puse acá arriba, y esta es la integral de superficie, que es pi por el radio al cuadrado, por n. O sea, siempre acuérdense que la superficie encerrada por un solenoide es la superficie encerrada por una espira multiplicado por la cantidad de espiras. Lo mismo pasaba cuando quería calcular momento magnético de un solenoide, ¿sí? Y bueno, y esto es lo que yo les decía al principio, ¿no? No hace falta hacer toda esa integral loca, doble de curvas. Fíjense que me queda toda una cosa por la corriente I1. Y bueno, toda esa cosa es M, ¿sí? Pues yo ya dije que Φ2 es M por I1. Y bueno, entonces M es todo esto. Y está bien, ¿no? Porque depende de mu0 y de toda la geometría, ¿sí? Ahora, fíjense qué loco que no aparece el radio A. Pero igual M vale lo mismo, o sea, si yo lo calculo al revés, debería llegar a una igualdad que me permita demostrar que los dos M son iguales, ¿no? El problema es que en este problema no tengo el largo del solenoide chiquito, y bueno, no lo puedo calcular al revés. Por lo general, no sé, en algunos programas que están en el Griffiths capaz, y creo que uno o dos de la guía, les dan una densidad de espiras que es n dividido L, que es n chiquitita. Entonces ya se olvidan del largo y bueno. Una Sí. pregunta, Pablo. ¿Cuál es el solenoide 2? El solenoide El 2 es el chiquito. chiquito. Sí. Ok. Sí, el 1 es el que tiene la corriente I1 y el 2 es el de adentro. Bueno, entonces aplico la ley de Faraday y la FEM generada en 2 debido a 1, acá cambié la notación con respecto a antes, ya van a ver por qué, es la derivada temporal de esto, ¿no? Porque tengo la derivada del flujo. Y bueno, este problema en particular, si vuelvo al enunciado, fíjense que lo que me da es cuánto cambia la corriente en un cierto lapso de tiempo, ¿sí? Y eso vendría a ser como una derivada. Ahora, me lo dan así porque el solenoide, al tener un tamaño despreciable con respecto al grande, lo que va a haber es que la FEM que se induce va a ser constante, ¿sí? O sea, yo esta derivada la calculo como delta I dividido delta T. ¿Se entiende? Hago la resta, 1 amper menos 4 amper dividido 0,5 segundos y ya está, ¿sí? Y eso me queda como una constante, ¿tá? Y eso lo puedo hacer por la diferencia de tamaños. En realidad, si yo tuviese que... o sea, si no puedo usar esta aproximación, no me va a quedar la ecuación para resolver tan sencilla como la que les voy a mostrar ahora. Igual se puede resolver. Y la ecuación vi que la resolvió hoy Pablo, lo cual me viene bárbaro porque yo asumí que, bueno, la saben resolver de mate 1, creo, y bueno, y de F2, los que hicieron F2 deben estar cansados de resolver este tipo de ecuaciones. Pero bueno,
cuestión es que yo en el solenoide 2 tengo ahora una FEM que era la que me indujo el solenoide 1, que el 2 la ve como constante. O sea, esta E21 la llamo E0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tiene su propia autoinductancia, ¿sí? Entonces, por eso acá cambié la notación, ¿sí? Porque la verdadera E2 tiene que tener en cuenta la inductancia mutua y la autoinductancia, ¿sí? En general los problemas se resuelven así. ¿Está? O sea, creo que hoy Pablo al principio de la clase hizo el mismo problema de los dos solenoides con dos corrientes circulando por cada uno y bueno, igual vieron que la solución da igual. Ahora vamos a ver. Bueno, acá remarqué algo que es bastante importante, que es, fíjense que este E0, esta FEM, o sea, ya viene con un signo encima, ¿no? O sea, este signo está bien porque es la ley de Faraday, y el signo de la derivada depende de cómo haga variar la corriente. En este caso, da negativa, y efectivamente esto va a dar un número positivo, ¿sí? Pero puede que no. Lo importante acá es que este signo siempre sea contrario a este signo, ¿sí? Lo mismo que arriba, este signo sea contrario a este signo, ¿sí? Por el agregado que le hizo Lenz a la ley de Faraday, que es ponerle el signo contrario, ¿sí? La FEM se opone a la variación del flujo, ¿sí? Dice, no veo cómo afecta en la FEM el tamaño despreciable del solenoide 2. Y imagínate que, o sea, es un solenoide gigante y le varió la corriente en medio segundo, como dice el problema. Entonces, como que no le doy tiempo a entender que es un proceso dependiente del tiempo. ¿Se entiende? Porque es como muy... O sea, la diferencia de tamaños es tal que lo ve como una constante. Y de hecho, o sea, ya el problema me hace un guiño diciéndome cuánto es la variación de corriente, en vez de darme la forma funcional de la corriente, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Puedo agregar un comentario, Pablo? Sí, obvio. Mira, vos pensás que en el momento en el que varía I1, varía el flujo sobre 2, ¿no? Esa variación en el flujo de 2 me va a hacer variar I2, que me va a hacer variar B2, que me va a hacer variar el flujo sobre 1, que me va a hacer variar I1. Lo dije así, para que se vea que es una patada. No, no está bueno. El chiste es como que vos desprecies, justamente para que no tengas que ver los efectos que I2 le puede ejercer a I1 y no te quede un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales. Claro. Eso es lo que estamos queriendo esquivar, porque nada, qué sé yo, se puede resolver a lo mate 3, te planteas la matriz, la diagonalizás, todo lo que quieras, pero estamos queriendo evitar eso en este momento. Claro, tal cual. Si no es como la película Inception, que te tenés que ir metiendo cada vez más adentro y no terminas más de resolverlo.
Bueno, entonces, Otra pregunta, Pablo. sí, Eh, ¿Dónde está la ecuación 12? Ahí. sí. ¿Qué es epsilon 0? Es Es, la... es la epsilon 2,1 que yo, esta Ah, derivada, ya la calculo y me queda toda esta constante. O sea, acá vos vas a tener el delta I dividido el delta T, lo multiplicás por la M y ya está, y te da el epsilon 0. ¿Sí? O sea, acá hice la igualdad. ¿Sí? y otra pregunta. Sí. Eh, en la primera parte de acá del ejercicio que hiciste, ¿dónde estabas parado? Porque después decís, ahora me paro en en el solenoide 2. O sea, antes, ¿dónde estabas? ¿Afuera del solenoide 2? No, lo que digo de que me paro es por el signo de la... Para no confundir con el signo de las corrientes, ¿sí? Con el sentido de las corrientes. O sea, el sentido de la corriente va a estar determinado por este sentido, ¿sí? Entonces yo acá me olvido de ponerle un signo a esto. Lo que yo sé es que este signo de la autoinductancia tiene que ser un menos con respecto a este, ¿sí? Por eso digo que me paro en el 2, para olvidarme bueno, de cuál era el sentido de la primera corriente. Al final de todo, cuando resuelva el problema, el signo queda determinado, ¿sí? Como dije antes, bueno, justo esta derivada es negativa y con este menos me va a quedar un más, pero igual eso no importa, o sea, podría quedar con un menos. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, capaz confundí con eso de pararme en uno o en otro. Eh, yo lo que quería tratar de decir era como bueno, el problema me pide la corriente I2, ya está. La corriente I1 ya logré expresarla en una... O sea, cómo varía, logré expresarlo en una constante, ya está, me olvido, ¿sí? Perdón si por ahí medio que... Sí, por ahí no está bueno eso, es decir, pararse en uno o en el otro. Pero bueno, era la cuestión de signos. Entonces, uso la ley de Ohm. Pablo, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí, sí. El L, disculpa que te pare, el L por derivada de corriente 2, ¿eso sería la derivada del flujo 2 hecha por la corriente 2, Claro, digamos? estarías en este caso, mira. Acá, ¿sí? O sea, donde vos tenés una espira que tiene su propia autoinductancia, ¿sí? Perfecto, gracias. O sea, acá no les puse subíndice porque, bueno, es una sola espira, o sea, esta aplica para las dos, para uno y para dos, ¿sí? Cada espira tiene su propia autoinductancia. ¿Tá? O sea, acá todos los subíndices de epsilon, phi y L y la corriente son el mismo. Entonces, uso la ley de Ohm y digo que epsilon 2 es I2 por R, donde R es la resistencia de solenoide 2. Bueno, será la propia resistencia del cable, o tal vez está conectado a algo. Pero la cuestión es que me lo dan como dato, ¿sí? Es R. Entonces, despejando, me queda esta ecuación que, bueno, es una ecuación ordinaria
de orden 1, ya la vieron varias veces. De hecho, hoy Pablo la resolvió, mostró cómo se resuelve. Se plantea la homogénea y se resuelve, y después se plantea la suma de la homogénea más la particular, y bueno, eso que ya lo hicieron 200 veces. Pero bueno, antes de resolverla, lo que puedo ver es, fíjense que tengo como toda una suma, todo esto tiene unidades, cada cosa de estas tiene unidades de volts, ¿sí? Y eso es igual a 0. O sea, es como la ley de mallas de Kirchhoff, ¿sí? Quiere decir que, bueno, esta es la caída de potencial en la resistencia, esta epsilon 0 sería como una pila, y acá claramente tengo otra caída de potencial. Y tengo este circuito, ¿sí? ¿Está? Después cuando vean corriente alterna van a ver bien cómo es el tema de la analogía entre la resistencia y la resistencia que tiene una inductancia y la resistencia que tiene un capacitor. O sea, el concepto de resistencia se generaliza para los 3 componentes en corriente alterna. Está bueno porque, bueno, no les quiero spoilear, pero es mucho más divertido que circuitos de continuo. Bueno, entonces, como dije, epsilon 0 se ve como una pila, y resuelvo la ecuación, directamente ya planteo la solución. Esta es la solución general para esa ecuación, donde me queda esta constante. Y bueno, como siempre, la constante la determino con una condición inicial en este caso, ya que tengo una dependencia temporal. Digo, bueno, yo sé que la corriente a tiempo 0 vale 0. ¿Sí? Entonces, reemplazo, es exactamente lo que resolvió Pablo hoy. No me lo esperaba, pero bueno. Igual me parece que vino bien porque refrescó cómo se resuelve esta ecuación diferencial, o sea, lo de plantear la particular, la homogénea. ¿Sí? Entonces, la constante me queda menos epsilon 0 sobre R, y reemplazando me queda este... Sí, ¿una pregunta? Ah, ok. Y bueno, y esta es la forma funcional para la corriente. Ahora, yo no quise hacer el gráfico porque al dar datos numéricos, ya directamente está bueno para que ustedes agarren lo que les enseñó Facu de Python, o bueno, si les gusta MATLAB, lo pueden hacer en MATLAB también. Y ver, o sea, les tiene que dar el dibujo que hoy les mostró Pablo, ¿no? La misma curva, porque es la misma función. Ahora, el tema de la L, ¿sí? Porque fíjense que yo tengo todos los datos. De hecho, tengo el radio de A que no me sirve para nada, el radio que yo llamé A, que es el del solenoide grande. Pero acá esta L no está, ¿sí? Dice L, ¿sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me das L? Bueno, la cuestión es que, como ya vieron en la teórica, siempre cuando tienen una exponencial que
que va como menos t, siempre el factor que multiplica se lo suele llamar tiempo característico. En todas las ecuaciones de física van a ir viendo en la carrera siempre. O sea que acá el tiempo característico tau sería L sobre R, ¿no? Porque es t dividido tau, para que me quede sin unidades el exponente. Bueno, para tiempos largos, la corriente toma el valor de epsilon 0 sobre R, y el tiempo característico, en general, está definido como el tiempo que tarda la corriente en llegar a 2/3 del valor final. ¿Sí? Acá, si se ve bien, es L sobre R, porque claro, como tiene que estar dividiendo, es al revés, ¿no? Entonces, la idea es, o sea, algo que resulta que está bueno para que lo puedan graficar ustedes en Python o lo que quieran, es que encuentren ese L usando esta regla de los 2/3, ¿no? Yo no sé, o sea, no sé bien por qué se elige 2/3, lo dicen casi todos, lo dice Griffiths, para mí es palabra santa, así que bueno. Creo que es porque te queda 1 menos 1 sobre E, y E es más o menos 3. Entonces te queda 1 menos 1/3, que es 2/3. Excelente. Qué Dame bien. un SAME para el matemático que cayó por ahí con lo de E igual a 3, por favor. No, me encantó el E igual a 3, tremendo. Claro, muy bueno. Claro, ahora tiene sentido, sí. No, buenísimo. Entonces, bueno, ya podemos encontrar L viendo cuánto vale este I de tau, que tiene que dar 2/3 de epsilon 0 sobre R. Por lo general el L viene siempre en milihenries, creo. Mili, ¿no? Si no recuerdo mal, del lado 3. Los capacitores venían tipo, creo que nanofaradios o microfaradios. Sí, nano, micro, por ahí. Y los henries venían tipo en mili. Sí. Sí, porque tiene que haber un orden de magnitud de diferencia para que los tiempos te queden en la escala de milisegundos, que son los tiempos en los que un circuito, para no milisegundos, pero un poquito más quizás, que son los tiempos en los que los circuitos reaccionan. No puede ser escala humana porque si no, no te sirve de nada. Claro. Bueno, entonces verifiquen que les va a tener que dar más o menos un valor cercano a del orden de los milihenries. Igual no, o sea, creo que este 50 ohm no sé cuánto afectará. No creo que afecte mucho, pues tampoco es un valor tan grande, pero bueno. Oh, me pasé, perdón. Y bueno, básicamente todos los ejercicios de la guía son se resuelven de esta forma, ¿sí? Van a tener una configuración, primero las autoinductancias, ¿no? Directamente van a tener un solenoide, supongamos, que ya saben el flujo del campo que causa, ya saben la expresión del campo porque la calcularon por ampere, y les va a dar un flujo, y ese flujo siempre va a venir como algo por la corriente. Entonces la idea va a ser que ese algo, entonces solenoide, meten el campo, calculan el flujo de la propia espira, hacen la cuenta, sacan para afuera todo lo que no sea la corriente, y eso es
el L para la autoinductancia y en los casos que son 2, el M para la mutua. ¿Sí? Y siempre acuérdense que como es igual, les conviene agarrar el caso que les resulte más fácil. En este caso, sí o sí, yo tenía que agarrar el grande, porque bueno, los datos me vienen con la corriente del grande y además no me daban el largo del chiquito, ¿sí? Pero yo podría probar que si hago circular la misma corriente por el chiquitito, como M es el mismo, el flujo tiene que ser el mismo, ¿sí? Y eso es loco. O sea, que solo dependa de la relación geométrica y bueno, del material es como tremendo. Y bueno, va a haber un par de ejercicios que tienen como propuesta calcular la energía magnética, que suele llamarse a veces la energía almacenada en la inductancia. Así como también podían almacenar energía a través de carga en un capacitor, pueden almacenar energía de campo magnético en una inductancia, ¿no? Entonces, supónganse que tengo el circuito este de acá, pero sin la resistencia, ¿no? O sea, siempre los cables tienen una resistencia, pero bueno, la desprecio. Entonces, si yo, o sea, tengo el caso de una sola espira, ¿sí? Y que la cierro en ese circuito y le pongo un voltaje constante. Me olvido que ese voltaje constante en este caso venía de un solenoide gigante que tenía alrededor. Entonces conecto una pila con una inductancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Enseguida que lo prendo el circuito, ya me aparece la corriente opuesta, ¿sí? Pero enseguida. Esto se puede ver muy bien en la Semana de la Física. No sé si se va a hacer este año, pero bueno. Si puedan, vayan al stand de electromagnetismo, que es tremendo. O sea, yo lo que necesito un trabajo para vencer a esta resistencia. Resistencia en el sentido no de resistencia del circuito, sino de como una inercia. ¿Sí? Entonces, necesito realizar un trabajo para vencer a esto que aparece instantáneamente. Entonces, es justamente que una vez que el circuito ya es más, ¿no? Que es epsilon 0 marcador. Lo
Lo perdimos. No, está bien. Lo perdimos, ¿no, a Pablo? Sí, me parece que sí. Pensé que era yo que estaba teniendo mala conexión. Sí, creo que todos pensamos lo mismo. A ver, ahí volvió. Ahí volví, perdón. No sé en qué momento se desconectó. Por favor, que no me haya pasado lo mismo que la defensa de tesis. No, queda tranquilo. No, lo que pasó cuando ya estabas en energía magnética. Ahí, O sea, cuando Porque empecé... como- ok. retomo la grabación. Claro, o sea, se me genera una corriente instantánea que se opone y me hace que yo tenga que realizar un trabajo para vencer a esta inercia, ¿no? O sea, por algo se llama fuerza electromotriz, porque viene como... O sea, yo prendo y viene como una fuerza para el otro lado, ¿sí? Entonces yo tengo que realizar un trabajo. Este trabajo es la energía que se almacena en la inductancia. Lo bueno del trabajo este no es como para el caso de las resistencias que bueno, la energía se termina disipando, está bien, lo termino usando, ¿no? Pero mucho calor se pierde, ¿sí? Lo van a ver en F4 que el calor es como la energía que no se puede controlar. Entonces, cuando apago la corriente, esta energía me vuelve, ¿sí? ¿Por qué me vuelve? Porque el flujo varía para el otro lado y es como que me ayuda, ¿sí? ¿Se entiende? Es el proceso contrario. Además puedo magnetizar cosas, o sea... y bueno, van a ver que el uso de las inductancias es infinito, o sea, está en los motores eléctricos, en los generadores, como explicó Facu la clase pasada, en los transformadores. Fíjense que un transformador es como tener dos solenoides y uno le induce al otro, y si yo hago variar las relaciones geométricas, logro convertir, y de materiales, logro convertir voltaje y corriente en valores que puedo ir cambiando, manteniendo siempre la potencia constante, ¿no? Por conservación de la energía. Bien. Entonces, este trabajo, ¿cómo lo calculo? Es la potencia, que es el voltaje por la corriente, como ya vimos en circuitos. Y acá uso la expresión de la FEM con la autoinductancia, y ya me queda una integral súper trivial. De hecho, cancelo los dt, integro de los dos lados, y me queda que, o sea, el trabajo que yo le tengo que hacer, o sea, fíjense en la oposición de signos, es justamente eso, ¿sí? Porque el trabajo yo lo hago en contra del circuito y me almaceno la energía, ¿sí? Me queda un medio LE al cuadrado. Entonces, lo loco de esto es que uno dice, bueno, pará, pero habíamos dicho que la energía magnética la fuerza magnética no hace trabajo. ¿Cómo es que me estás relacionando energía magnética con trabajo? Y en realidad, lo que requiere trabajo es cambiar el campo magnético, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo cambio el campo magnético, por la ley de Faraday, me aparece una fuente de campo eléctrico, ¿sí? Y la fuerza eléctrica sí realiza trabajo, ¿sí?
Entonces, tiene sentido. No es que el campo magnético hace un trabajo, sino que el cambio de campo magnético hace un trabajo. ¿Sí? Y bueno, en el caso general, que por ahí hay un ejercicio, creo, donde aparece calcular la energía donde me aparece una inductancia auto y mutua. Me queda que, bueno, la energía es la suma de las dos autoinductancias, o sea, la suma, perdón, de las dos energías en cada inductancia, más M por I1 y 2. No sé si la dio Pablo la demostración de esto, de esta parte. Creería que no. Ok. Bueno, en el Feynman hay una demostración que está bárbara, ¿sí? Acá yo lo dejé. Feynman volumen 2, sección 17.8. Pero muy a los Feynman y está muy buena. Y después él encuentra una relación entre los L y los M y hay una condición que se tiene que cumplir. Que bueno, eso no entra dentro de lo que es la materia, pero al que le interesa está buenísimo. Y bueno, con esto pueden resolver todos los ejercicios de la guía. Más no hay. Incluso hay un ejercicio que, no sé si es el 12 o el 13, que no hay que usar nada de esto. Son El cosas 13. El 13. Sí. El 13. Pero Hay que que igual usar me dejaste cosas un del... montón de cosas servidas, está buenísimo. Ahora después lo cuento. Y bueno, repito, la clave para resolver las autoinductancias y las inductancias mutuas es plantear el flujo, como ya saben, de la expresión de campo magnético que ya conocen porque ya la calcularon, y extraer todo lo que no sea la corriente. Y eso van a ser los M y los L. Y es toda la guía así. Y cuando les aparezca energía, usan directamente esta fórmula, ¿sí? Y bueno, no tengo nada más para decir. Si alguien tiene alguna consulta. ¿Terminó la clase, Pablo? ¿Cómo? ¿Terminaste la clase? Sí. Bueno, esta fue mi última clase, así que gracias por bancarme, no sé. Fue mi primer cuatrimestre como ayudante, así que me tocó justo esta ¿Te recibiste modalidad. en el Así que, medio? bueno. ¿Te Perdón, recibiste en el sí, medio? sí. Por ahí uno en las encuestas dijo que soy lento, no sé, que tardo como 3 horas para explicar algo de 30 minutos. No, olvídate. O sea que si hoy tardé 1 hora, en realidad todo esto, pero bueno. Bueno, así que gracias por bancarme y bueno. Cualquier cosa, consultas, mi mail lo Yo tienen. tengo un comentario igual, ¿eh? No de tu Sí. clase, sino de clase en particular. Esperen un segundito que ya vuelvo. Así que nada, última clase, nos vemos en el parcial, muchachos. Hasta luego. No, mentira, paren, no, que no me enquilomben la clase. Necesito que descompartas, Pablo, un toque. Sí. Hay como 26 comentarios, pero supongo que son todos... Son risas aterradas, no te preocupes. Okay. Ay, mira, te felicitan por los documentos, no, divino. Bueno, a ver, paren un poco. Los documentos. Claro, lo que dejaste en Fotografía, la... los PDFs. en PDF. Ah, sí, ok.
A ver, paren porque no lo tengo abierto. Sí lo tengo abierto, pero No, lo tengo muchas abierto de gracias. una manera y quiero abrirlo de otra. Les quería comentar el ejercicio 13, que según mi experiencia siempre es un ejercicio que les cuesta. En realidad para mí les cuesta por distintas cosas. Hay una cuestión de la física que igual con lo que explicó Pablo recién debería servir, debería alcanzar, perdón. Y por otro lado, hay una cuestión de la matemática. O sea, hay dos cosas, como siempre, física y matemática. Matemática y física, ¿no? Física y química, ¿no? Era el disco de Sabina. Sabina era un cantante español que estaba de moda en una época, chicos. Bueno, el ejercicio 15, sí, el ejercicio 13, perdón, de la guía, es, ay, estoy con PDF y no me hallo con PDF, por eso es que, ahí está. Esto lo corto así, y bueno, ya ahora veo cómo sí, bárbaro. Es una espira circular, no ovalada como la dibujé, que tiene un omega, pero el omega no es constante, es diferente a la que le dio Facu en la primera clase, a la del ejercicio 1, es diferente en ese sentido. ¿Por qué ese omega no es fijo? Bueno, porque ese omega puede no ser fijo, porque por un lado yo tengo una FEM que lo va a frenar a esto, ¿no? O sea, lo puedo pensar así, puedo pensar que va a circular una corriente y que esto tiene una resistencia y en principio puede tener una inductancia que disipa esa energía, la resistencia disipa esa energía, que, o sea, como que, o sea, lo puedo pensar que esto se mueve, pero que esa energía mecánica se va a perder a través del calor que disipa la resistencia, que es lo que más o menos mostró, más o menos, o sea, él lo mostró al partir del trabajo magnético. Pero hay como un intercambio de energía. Entonces acá el intercambio de energía va a estar dado entre la energía mecánica y la disipación por calor. ¿Por qué? Porque el problema me dice que la autoinductancia es despreciable, me lo dice. ¿Cuándo una autoinductancia es despreciable? Por ejemplo, cuando los efectos autoinductivos son despreciables, cuando la corriente uno piensa que varía poco, o sea, que de I de T es bajo, es una manera de pensarlo. Otra manera, esos son los efectos autoinductivos, y no es que la autoinductancia es despreciable. Pensar que L es despreciable, de alguna manera es pensar que los efectos de L son mucho más pequeños respecto a los de R, y entonces en ese caso lo puedo despreciar. Pero todo circuito tiene siempre un R, un L y un C asociado. El tema es que a veces algunos de los efectos son despreciables respecto a otros, y esto es lo que me dice el problema. Bueno, tomando el problema 1, donde Facu calculó la FEM inducida a partir de la variación del flujo, acá la calculo de la misma manera, pero ahora el escalar entre Z y N ya no es omega T, porque omega no es fijo, sino que es un tita dado. Y cuando yo derivo respecto al tiempo, acá, bueno, acá me aparece coseno de tita, y cuando derivo me aparece un seno, y este tita sale como tita punto, ¿sí? Entonces esa es la diferencia con el problema 1. Como les decía, la energía mecánica es la energía de un cuerpo rígido rotando, que si recuerdan de física 1, este I es el I0, es el momento de inercia, por tita punto 1 al cuadrado sobre 2. La potencia disipada, la acaba de escribir Pablo, es la FEM por la corriente. Y en este caso la FEM podría tener esta expresión, pero como despreciamos los efectos autoinductivos, solo va a ser proporcional a R, o sea que la potencia disipada va a ser igual, o sea, tengo que calcular esta cantidad, ¿no? O sea, perdón, tengo que calcular la potencia disipada, yo puedo tener la potencia, a ver, mi objetivo es llegar a una relación entre la corriente y tita punto. Entonces, la energía mecánica la tengo en tita punto. La potencia disipada la puedo tener en función de la FEM o de I, ¿no? Pero
lo que voy a ver es que a partir de esta relación voy a obtener, a partir de la ley de Ohm, voy a obtener una relación entre E y tita punto. De manera que esta ecuación me puede quedar expresada en función de tita punto. Donde dice que el problema, o sea, bueno, y después lo que tengo que usar, me va a quedar tita 2 puntos, eso lo tengo que expresar como d tita punto dt, y eso lo puedo expresar en función de d tita, o sea, tengo que hacer unas sustituciones ahí con los diferenciales, y finalmente tengo que llegar a integrar en tita. Lo que sé es que tita arranca desde 0 y hay un número finito de vueltas que es 2n pi. Todo esto que les acabo de contar, que obviamente se los conté en transversal, ¿sí? Son pautas, no hay una única manera de resolver este problema. Ustedes lo que tienen que pensar, que en este problema la energía mecánica se disipa a través de calor, y tienen que lograr, a partir de eso, ver cuántas vueltas hace hasta que se frene. O sea, hasta que tita punto vale 0, o sea, tienen que ver qué es lo que ocurre. O sea, lo pueden encarar desde la corriente, lo pueden encarar desde las ecuaciones de Newton también, con la fuerza de Lorentz, lo pueden encarar como quieran, o sea, a partir, ¿no?, de la cupla que genera la fuerza de Lorentz, lo pueden encarar como quieran el problema. Yo les sugiero siempre desde la energía y con la potencia. A mí me parece que es la manera más cómoda de encararlo. Y esta es la parte física. Y la parte matemática es hacer las sustituciones que propone el ejercicio. Si quieren, lo vemos en la clase que viene. Pero para que no arranquen desde 0 sin saber qué hacer, estas son unas pautas, digamos. No sé, consultas o algo. No veo el chat. Ah, acá veo el chat. Hago un comentario Andrea. rápido. Creo que te Sí. faltó un área en la expresión del flujo. Acá me No. faltó el área, sí, acá. Yo para que cuando lo hagan no se asusten si a ustedes les aparece un área. Sí, a ver si lo tengo, porque me parece que... No lo tengo escrito. Sí, falta un área, chicos. Vale. Sí. Lo tengo acá. No sé, ¿están viendo mi pantalla? No ven mi pantalla, ¿no? Siguen viendo Seguimos el en mismo el PDF. PDF. Ok. Ahora lo pongo bien. No pensé que esto es como... Ahí está. Faltaba un área ahí. Una consulta. Sí. Yo no terminé de comprender en qué momento relacionamos la energía magnética con la energía disipada, digamos. Acá no hay energía magnética, acá es energía mecánica. Ah, ok. Acá Bueno, es energía entonces mecánica, sí, es energía mecánica, que es esta que está acá, que es la energía de rotación, que se disipa a través del calor en la resistencia. Lo que pasa es que esta corriente sí tiene un origen magnético, ¿no? Tiene el origen de Faraday, si no hubiese variación de flujo, ¿no? No hay. Si apagás B0, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué aparecer corriente, es una espiral dando Sí. vueltas. perfecto. Gracias. Aprovecho para hacer un comentario. Esto es como la forma para mí, de quien tiene más intuición física de lo que está pasando, está bueno, porque es como que planteas conservación de la energía, o no conservación de la energía, que está bueno. Pero si ustedes lo hacen directamente con la fuerza de Lorentz, o más en este caso de Biot-Savart, más bien, tienen que calcular la fuerza que el campo le hace a toda la espira, va a depender de tita, va a ser un choclo.
y van a poder integrar esas ecuaciones. O sea, cuando ustedes tienen esa expresión, me los va a con una ecuación de Newton, que en principio no es la derivada de la energía respecto del tiempo. Pero si ustedes la manejan un poco, pueden llegar a esta misma expresión. O sea, las dos en principio son dos caminos distintos para llegar a lo mismo. La de la fuerza de Biot-Savart les va a tomar más tiempo y quizás, de comillas, parten más de primeros principios, si quieren, porque están hablando de fuerzas, pero es lo mismo, les aviso, porque para que sepa que la Biot-Savart me parece que es un poco más voltera para hacer la cuenta, ¿no? Sí, sí. Sí, Por además eso hay una cupla, ¿no? Es como, no sé. y no Em, es súper no trivial cómo eso No, te afecta claro, el a ver, tita. yo creo que el problema que tienen acá es que son distintas cosas. Primero que es un problema que incluye mecánica. Y a veces uno se desorienta cuando en física 3 te vienen con un problema de mecánica. O sea, incluye algo de mecánica, muy básico, pero lo incluye. Y después, además, una vez que llegan a resolver, a vincular lo mecánico con lo eléctrico, por decirlo así, ahí después aparecen además los problemas de resolución algebraico, ¿eh? O sea, no es un problema que se termina acá. Todavía hay que amasar un poco. Igual como dice Facu, yo creo que no, que la variación del momento angular es igual a I tita 2 puntos, ¿no? Claro, lo Es podés, la manera de sacarlo. O sea, el sí, podés plantear torque es una ecuación de torque. de L, el L del momento angular, ¿no? Sí, igual creo que si integrás, si haces la integral de Biot-Savart sobre toda la curva, te queda una fuerza que va en tita versor. Entonces, planteás las ecuaciones tipo polares para radio fijo y te va a quedar como tita 2 puntos igual a esta integral de la fuerza de Biot-Savart y te va a quedar una ecuación en tita versor. No es lo más cómodo, pero de ahí se da No, maña. igual si todo te Está. queda en tita versor, no importa eso. Pero Sí, porque tenés como una corriente que va como, está como en el plano, sí, y el campo también tiene una componente en el plano y una componente que no está en el plano. Cuando haces el punto vectorial me parece que te queda como perpendicular al plano de la espira, que es tita versor. distinto. Pues También lo sí, sí, optimizás. obviamente, o sea, yo no le insisto, esto es como la versión integral de la energía, es como una versión integral, ¿no? de las ecuaciones de Newton, de alguna manera. No sé, perdón, pero no sé si me estoy yendo mucho. A mí me gusta encararlo por energía, pero como dice Facu, no es la única manera de encararlo. Solo la mejor. No, para mí es mejor esta. Se los Vamos a mando hacer otra al consulta. coso, al blog, ¿les parece? Al blog, Sí, no, había una consulta por ahí. al coso. Al foro. Sí, paren que saco esto. Sí. No era justo del PDF, de por qué la energía mecánica decía 1/2 por I por tita punto al cuadrado sobre 2. ¿Por qué Es la sobre 2? energía de rotación. Es un medio del momento de inercia por el omega al cuadrado. En realidad es así, mira, yo te escribo bien para que mecánica. En realidad es así, ¿no? La energía cinética. La energía cinética debido a T en general se usa con energía cinética, es un medio de... Ah, no estás viendo, yo estoy escribiendo y vos no estás viendo. Sí, igual me parece que tiene razón, no va el tita punto sobre 2. Es Que un puse dos medio de I veces. por tita punto Sí, no, está mal cuadrado. entonces. Sí, no. Es así. Sí, creo que lo que Dos pasa es que medios. cuando se calcula el momento de inercia de un anillo, te queda un medio dando vueltas también, capaz de... No, acá me confundí, tal vez lo puse dos veces. No es. Acá I es un tensor en realidad.
Así se calcula. Donde omega es θ punto. Y esto es un tensor, ¿no? A ver cómo escribo tensor acá. No sé cómo escribir. Bueno, es como... Ahí está. Ahí está. Así es como se escribe. Esa es la energía cinética. Que puse un sobre 2 de más, pido disculpas. Sí, puse un sobre 2 de más. Sí. Sí. Mm. Quizás en uno no la vieron en la versión tensorial, depende de qué profesor hayan tenido, No pero creo. si justo están girando en un eje de simetría del anillo, esos omegas se vuelven numeritos y el i se vuelve un numerito porque es diagonal. Entonces termina quedando i omega cuadrado. Pero en el meca gracias. se ve así, seguro. Sí, en meca pero se ve en así. F1 depende del profesor que te toque, la verdad. En este caso va a ser lo que yo llamé como energía mecánica, que en realidad es toda energía cinética. En este caso tiene esta forma. La I es directamente una I en la dirección del eje de... Perdón. En la dirección del eje de rotación. Así. Esa es lo que es la energía mecánica, la que yo llamé como energía mecánica. Perfecto. Gracias. No, gracias por aclararlo. Yo ahora ya copio esto y ya lo pongo en el otro. Esperen que dejo de grabar. Así no se genera un video tan largo.